López inició su farsa electoral al 2024, convocando, según él, al pueblo para que vote por la transformación, para que siga destruyendo al país, porque esa es la base fundamental de su desgobierno: imponer una cuarta transformación que es una copia infiel de las dictaduras latinoamericanas como Venezuela, como Nicaragua, por ejemplo. Y López no ha logrado imponer su dictadura de manera formal, porque al repudiar la mayoría de los mexicanos pensantes y libres esa imposición, porque va en contra de la Constitución Federal, al sistema republicano, representativo, democrático, laico y federal que establece el artículo 40 de la Constitución Federal, López no le queda más remedio que imponer a las corcholatas, que despectivamente les llama, y que sin ningún pudor y sin ninguna dignidad, tanto la Sheinbaum como Adán Augusto, como Marcelo Ebrard, que son las corcholatas principales, porque Monreal, Manuel Velasco, Fernández Noroña, etcétera, no son más que tapaderas de una farsa electorera, porque López está violentando el sistema democrático en la elección de candidatos, está señalando con su dedo a los que van a seguir con el destrozo de las instituciones, como lo compruebo con este video. Sí, se está a favor del cambio. Eso es lo que se va a resolver en el 24. ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga la transformación? También, ya sabes. ¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga el racismo? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que por el bien de todos primero los pobres? Ya sabes también por quién vas a votar. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar. Está clarísimo todo. Por eso, qué bueno que están surgiendo todos estos temas. ¿Quieres que sigan los medios de comunicación manipulando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan habiendo periodistas millonarios con residencias y con departamentos en el extranjero? Ya sabes por quién vas a votar. Ese es otro asunto. En una segunda... Pero está muy claro, o sea, ¿qué partido? Bueno, el subconsciente traiciona a este farsante presidente, porque él impone como premisas para que siga su cuarta transformación, según la llama él, y que yo la considero como una deformación de las instituciones en este país. Está reconociendo que quiere imponer un sistema comunista, porque es un tipo populista, pero como además es un psicópata y un narcisista, lo que quiere es reconocimiento sin tener méritos para ello, pues no tiene ninguna capacidad intelectual y no tiene principios éticos ni morales. Es un tipo venido de menos a más, porque el pueblo en su hartazgo confió en este Mesías de barro y quedamos entrampados, porque nunca pensamos que iba a destrozar
las instituciones que han dado estabilidad política, económica y social al país. Digo que de manera subconsciente está reconociendo que quiere imponer un sistema comunista, pues una de las características principales de estos sistemas es la abolición de las clases sociales. Él habla de primero los pobres y es una actitud discriminatoria prohibida por el artículo 1 de la Constitución Federal, porque está poniendo como primer lugar a los pobres, quitándose la responsabilidad de hacerlos, si no ricos, cuando menos con un stand de vida de clase media. Consecuentemente, López es un farsante, porque la idea de las dictaduras es hacer más pobres para poderlos manipular y poder ganar las elecciones y poder perpetuarse en el poder y poder ser impune de los delitos de lesa humanidad y de traición a la patria que cometió en sus más de 5 años de desgobierno. Y el aspecto fundamental de la pobreza es un estado mental que provoca un estrés que lo enfrenta con la muerte, porque no tiene posibilidades de ascender en la escala social, no tiene derecho a la salud, no tiene derecho a participar en las elecciones electorales del país, pues el mismo ejemplo de López discrimina a los pobres, porque de su discurso que dijo en este circo mañanero, no se desprenda que algún candidato de los pobres vaya a encabezar algún puesto de elección popular. Pero como la clase del lumpen proletariado, como la llamaba Carlos Marx, no paran cabeza porque perdieron su dignidad, porque al estarle dando limosnas López, y que llama apoyos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Federal, los manipula a su antojo, porque una característica de un psicópata es la manipulación de la pobreza, y una característica física del que la padece es que se chupa el hocico, porque la boca se le seca y luego tuerce los labios y luego se da un tallón en la nariz y sigue chupándose la lengua para tragar más saliva. Esa es la característica de un psicópata narcisista. Y a la conclusión que quiero llegar en esta opinión es que López está abriendo las puertas de la competencia electoral del 2024, especialmente de los que lo van a suceder en su desgobierno. Nada más tiene 3 candidatos favoritos, que es Claudia Sheinbaum, que es Marcelo Ebrard y es Adán Augusto. Y miren ustedes, de los 3 no se hace uno, porque todos van a seguir la destrucción del país, van a seguir con la 4ª transformación de México, que es la 4ª deformación, y más bien van a seguir con la 5ª deformación, ya no es la 4ª, porque no logró destruir totalmente al país este loco. Entonces va a ser la 5ª deformación de México. Y digo que de los 3 no se hace uno, porque la señora Sheinbaum es simplemente favorecida de López. Aparentemente es una científica que no tiene ningún mérito porque no ha aportado nada a la ciencia en el país que demuestre cuál es la aportación de su carrera, de su ciencia al país. Es una chambista, porque López la llamó cuando fue jefe de gobierno
y de ahí ha ocupado cargos como parásita sin trabajar, simplemente porque es dócil y arrastrada y lambiscona a López. El otro, Marcelo Ebrard, a ese tipo lo pondera López diciendo que ha hecho un buen trabajo en la Cancillería mexicana, que porque ha logrado convencer a Trump y a Biden de la migración y no sé qué tantas estupidez que dice. Y la verdad es que Ebrard es un gato de los gringos igual que López, porque lo único que han hecho es convenios para ser policías de las fronteras de Estados Unidos, porque no han visto por los derechos humanos de los migrantes. Aceptaron que México fuera el tercer país seguro, porque fue una trama que hicieron con los gringos para que los migrantes no invadieran el territorio norteamericano y México se quedara con el problema. Fíjese qué servicio le están prestando López y Ebrard a los norteamericanos. Luego, juegan con la vida de los migrantes, porque los 40 migrantes que murieron en Ciudad Juárez, en una cárcel en que estaban recluidos, es responsabilidad de López, porque no defiende los derechos humanos, porque viola el artículo 11 de la Constitución Federal, porque no tiene que ser tapadera de los gringos para impedir el paso de los migrantes a donde quieran salir o entrar en cualquier lugar de la República, porque ese es el derecho que tiene toda persona que entra y viaja por el territorio nacional. La otra, Ebrard es responsable, igual que la Sheinbaum, de los accidentes de la línea 12 del metro. Inclusive tuvo que salir a París, a Francia, Ebrard, para evitar que fuera alcanzado por el brazo de la ley, igual que Sheinbaum está en ese predicamento. El señor Adán Augusto, este tipo es el peor arrastrado de López, porque según dice son hermanos, porque son igual de corruptos, igual de ambiciosos, igual de prepotentes. El señor Adán es simplemente un notario que no tiene capacidad intelectual. Los notarios no tienen un gran prestigio. Un notario es simplemente un fedatario del Estado, es el que da fe pública de los documentos y no tiene capacidad para gobernar un país, aunque fue gobernador de su estado natal, Tabasco, ni siquiera terminó, porque luego fue senador y luego lo jaló López a su desgobierno. O sea, que son individuos que son mediocres, que no tienen ninguna capacidad ni ética ni moral y menos cultural, que no han aportado nada al país y que además no tienen vergüenza de que López los trate como corcholata, porque si personas honorables fueran, ya le hubieran parado esa denominación, ese adjetivo descalificativo a López. Pero aquí lo importante es que ninguno de los tres pendejos tiene derecho a participar para la presidencia de la República, porque una de las causas de impedimento que señala el artículo 38 de la Constitución Federal es que no tengan o no estén con alguna denuncia de algún delito penal que traiga aparejada pena corporal. Y en el caso de Ebrard y de Sheinbaum, hay denuncias penales que los incapacitan para ser candidatos a la presidencia de la República. Y en el caso de Adán Augusto, es un tipo al que se debe la mortandad de mexicanos que ascienden a más de 160,000 muertes dolosas, más aparte el 1,000,000 de ciudadanos mexicanos que murieron con la pandemia, porque la obligación del secretario general es llevar la política exterior e interior del país.
Él no ha sabido ser un freno a la voracidad de López para perpetuarse en el poder a costa de la vida de los mexicanos, porque el secretario de Gobernación no ha sido un contenedor de la violencia en el país. Es más, por instrucciones de López, protege al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Y una prueba de que estoy diciendo la verdad es porque la delincuencia sigue en su apogeo, está imparable. Muertes dolosas y además vergonzosas, como lo que sucedió el 18 de mayo del 2023 en Piedras Negras, Coahuila, con unos jóvenes a los que fusilaron la tropa. Es una prueba palpable de que el secretario de Gobernación es un cero a la izquierda, es una tapadera de López en sus fechorías, y además de que también participa en las corrupciones de los hijos de López al recibir contratos a modo, con prestanombre, y que la Secretaría de Gobernación no actúa para parar esas iniquidades y esa violencia interminable en el país. Por otro lado, y por último, López viola el artículo 41 de la Constitución Federal, porque los partidos políticos son entes públicos cuyo fin fundamental es propiciar la participación del pueblo en la vida democrática del país. Y López se está abrogando facultades que no le otorga el artículo 41 de la citada Constitución, pues públicamente él nombró a sus corcholatas ya mencionadas y dejó fuera a la mayoría de los mexicanos que quieren participar, porque finalmente cualquier ciudadano común y corriente tendría más méritos y más capacidad para gobernar al país que esta bola de sinvergüenzas que son lambiscones, paleros y lamebotas de López. Muchas gracias.